y Luis Benavente para hablar precisamente de todo esto que ha ocurrido el día de ayer en el tablero político y con la nueva figura que asume la presidencia de la República, el noveno presidente en los últimos 10 años. Vitocho, quiero empezar preguntándote qué es lo que pasó ayer. ¿Falló el cálculo? Bueno, yo creo que se veía venir un poco esto. A ver, yo dije hace muchos semanas, que no era conveniente sacar a Gerí en este momento, a 50 días de las elecciones, que había que esperar sacarlo cuando tuviese ya, después de la segunda vuelta, un presidente electo para reducir riesgos e inseguridades. Porque ya con un presidente electo, evidentemente el presidente vigente o actuante tiene menos poder, menos atención, menos protagonismo y menos juego político también, ¿no? Porque ya toda la ciudadanía y todos los entes del Estado están trabajando ya con el presidente electo para la toma del poder. Ha sido irresponsable llegar hasta este punto en el que no se sabía qué carta era, ese póker de 4 perfiles. Sacas a una persona sin saber quién lo va a reemplazar. O sea, y 50 días antes de las elecciones. Fue una torpeza del Congreso, una de las muchas torpezas del Congreso. Muchas. Como haberlo elegido a Gerí presidente de la República. Claro, también. Ese es uno de los primeros puntos. Haber sacado a un señor acusado de violación y de otras cosas por un señor que ha sido inspectorado del Poder Judicial, bueno, pues no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho. Entonces yo creo que ha sido una torpeza y una falta de visión de los congresistas y del Congreso en general y de los partidos que manejan el Congreso para poder tomar este tipo de decisiones que son, al final nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Luis, ¿tú crees que ha sido esto responsabilidad de alguien? ¿Es culpa de alguna bancada, como ha señalado Keiko Fujimori, que esto es culpa de Rafael López Aliaga y Rafael dice que es culpa de Fuerza Popular y de Acuña? ¿Hay culpas acá? ¿Hay culpables? ¿Hay un solo culpable o son todos? No, yo creo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? A ver, Keiko no tiene autoridad moral para hablar de culpa, de desestabilizar la democracia, porque toda esta desestabilización comienza en 2016 cuando juramenta Kuczynski inconstitucionalmente con sus 73 congresistas a la espalda, dice: gobernaré desde el Congreso. Eso es un error total. Ella generó este caos de 10 años. Ella es la primera responsable de todo eso. Entonces, el tema del cual ella es responsable quiere buscarlo en otro. Entonces, ahí Keiko está absolutamente equivocada y eso nadie se lo va a creer, ni ella. Pero Renovación no ha cometido una irresponsabilidad al avanzar con tanta velocidad con la censura Gerí. Bueno, pero esa censura no la hizo Renovación. Si Renovación empujó este tema, el voto fue de varios partidos, no solo Renovación. Entonces, por eso es que yo creo que hay una cuestión colectiva, porque tú puedes tener una iniciativa con toda la fuerza, de la manera más intensa, pero si no tienes un respaldo partidario, no llegas ni a la esquina. Entonces, yo creo que buscar una responsabilidad y cuando hay claramente una cuestión colectiva es simplemente tratar de sacar partido de una situación. Pero no solo eso, ¿no? También es una crítica total al Congreso. A ver, ¿qué coherencia tiene un Congreso desde el punto de vista ideológico que elige a un Gerí y a un Balcázar? Son opuestos ideológicamente, el mismo Congreso, los mismos tiene la desaprobación que tiene, ¿no? Porque la gente los ve y dice, ¿cómo pueden escoger a los peores? Son los peores cuadros. Claro, es realmente automáticamente comienzas a pensar que se ha negociado, que repartija, como hubiera dicho. Ya, y precisamente eso quería preguntarle al doctor Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Qué ha pasado? Porque los números no cuadran. Si hubiese tenido el señor, Mari Carmen Alba, el apoyo de Fuerza Popular de todas las bancadas de derecha y adicionalmente las que supuestamente apoyan la democracia y entre otros baluartes, no habría tenido el señor Balcázar la cantidad de votos que ha tenido. Entonces, ¿qué falló? Ha habido 19 o 18 votos de diferencia, son muchos votos. Son muchos votos. Cuando yo participé de algunas elecciones internas del Congreso, se perdía y se ganaba por 5 votos. Claro, no estamos hablando de una elección ajustada. No ha sido ajustada, no. Yo diría que acá ha habido, fíjense, ahí vi el voto es secreto finalmente, entonces estamos especulando, salvo que podamos, meternos en la ánfora y saber cómo se ha votado. Yo creo que inclusive gente de mi bancada creo que no ha votado por Mari Carmen Alba, entonces eso también ha restado, ¿no? Pero... ¿Y eso por qué? ¿Por qué no? Porque la consideran que no es una persona de consenso, por las divisiones internas, ¿no? Divisiones internas. Yo creo que el respaldo de Porqui también
también, lejos de ayudarla, Mari Carmen la ha perjudicado, porque en el Congreso tiene enemigos feroces. Yo creo que, bueno, Acuña que no se ha decidido, yo creo que, bueno, y Podemos que también tiene muchos desertores de otras bancadas y por lo tanto tampoco podían votar por ella. Yo creo que había una sumatoria de cosas, pero finalmente la decisión. Tú no puedes sacar a un señor Gerí sin saber lo que va a pasar después. Ahora, ¿fue un error de repente de Acción Popular poner a María del Carmen Alba y no a Silvia Montesa? Pues no lo sé, pero tú no puedes poner a candidata de tu bancada a una persona que no tenga lazos o aceptaciones fuera de la bancada, porque con 10 votos no haces nada. Tú tienes que tener 40. ¿Quién no los tenía? ¿Silvia Montesa no los tenía o María? Probablemente no. Okay. Quizás por eso es que la decisión fue sobre pero en todo caso, lo cierto es que tú tienes que tener votos internos y externos. Pero si tú lo tienes internos, sí, pero no lo tienes externos, pues la estrategia hay que cambiarla, evidentemente, ¿no? Ahora, cerramos el quinquenio de la misma forma que empezamos. Vuelve Perú Libre al gobierno. Vuelve Cerrón. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a tener de repente otra vez la desestabilización que tenemos al comienzo? ¿Está Cerrón más mesurado? ¿Qué podemos esperar? Me parece el mito del eterno retorno. Vuelve Perú Libre al gobierno, es cierto, pero entendamos que esa gente tiene que haber aprendido la lección, tendría que haber aprendido la lección de los errores gravísimos que cometió Castillo, que desestabilizó la economía, que nombró ministros, que los sacaba de prontuarios, con prontuarios, etcétera, ¿no? Ahora, existe hoy una división relativamente amplia entre Cerrón y Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay dos bandos ahí y de repente no vamos a ver lo mismo que vimos porque ya no es Pedro Castillo y ya no está Guillermo Bermejo y la influencia de Betsy Chávez. Es distinta la configuración. Sí, claro, es distinta la configuración, pero digamos es el mismo espacio ideológico. Claro. Es una izquierda radical, definitivamente. Sí, es la izquierda radical, no es la izquierda temperada que también existe, ¿no? Y ese sector, digamos, no ese partido, ese sector, no esa gente, sino ese sector tiene que haber aprendido esa lección, sí, claro, que es reciente, ¿no? Si no hay esa capacidad de aprendizaje, punto uno. Y eso lo vamos a ver rápido, ¿no? Porque, claro, ayer hablaba de refundar el Estado, de reescribir la historia, mencionó a Marco Aurelio y se equivocó porque tenía que mencionar a Julio César, ¿no? Cuando habló empezó a dar un poco una cátedra sobre su cultura románica. No, mala. Hay series en Netflix muy buenas que se las voy a mandar, le voy a mandar una suscripción a Valcasa para que vean. Hay series sobre el Imperio Ahora, estamos en un número de 83 años, ¿no? No es poca edad. Claro, o sea, no sé si la edad es un factor para tener en cuenta como sí, no sé, esa edad es buena y es mala, ¿no? Es mala porque evidentemente son muchos años y tiene podría tener una salud precaria, no lo sé. Pero también es buena en el sentido de que sabes que lo que tienes que hacer es una de las pocas cosas o últimas cosas que vas a hacer y quieres hacerlas bien. No quieres dejar pues... No solamente en la carrera política, sino ya en la vida. Como en la vida, tú quieres, a esa edad quieres arreglar las cuentas, ¿no? Y dejarlas todas claras. Dejar un legado. Ayer se le veía muy bien físicamente, mentalmente. Bien. Ahora es más preparado que Castillo. Sí, claro. Definitivamente, ¿no? Y más IQ que Castillo también. Tenemos un tuit, información de último minuto. Ha tuiteado el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Ha publicado un tuit, no sé si podemos ponerlo en toda pantalla. Él asegura que fueron irresponsables los que provocaron la crisis con la salida de José Gerí. Él asegura que esto no es culpa del Congreso de la República, sino de quienes han impulsado la censura. Bueno, es una postura por parte del presidente del Congreso, que hasta el día de ayer era la cabeza del Estado, Fernando Rospigliosi. Si no es culpa del Congreso, realmente yo no sé. Bueno, a ver, es interesante lo que dice Rospigliosi. Es culpa del Congreso, definitivamente, por haberlo sacado. Pero también él dice que es culpa de quienes, de los que presionaron al Congreso afuera, la prensa y otros partidos políticos, digamos. Ya, ¿no? perfecto, bueno, ese es un punto interesante. Pero, la prensa, ¿tú crees que ha tenido un rol acá importante? Bueno, la prensa se subió al
a la idea de que Gerí se vaya también, eso es cierto, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que la prensa tiene un rol determinante en los mandatarios que entran, que son débiles, de repente que no tienen partido, y nosotros con los destapes y con todo lo que Congreso sacamos... que escucha la calle mal y la aplica mal. Claro, pero también hay, de acuerdo, el cálculo político es válido, porque esto es política, no es otra cosa, ¿no? Pero también Gerí era indefendible, o sea, sus errores eran gravísimos. Era indecoroso todo el panorama, ¿no? O sea, pero 50 días más, 50 días menos no iban a cambiar las cosas. Ahora, hay quienes dicen que existe un debido proceso. Además, que esto es una cosa importante. A propósito de eso, dos cosas. A partir del 12 de abril, los 88 congresistas que van a la reelección y que saldrán 8 seguramente o 10, no creo que más. No va a ser más. El resto va a empezar a hacer maletas ya. O sea, ya no va a tener ningún interés en seguir trabajando en el Congreso. Primero. Y segundo, que los constitucionalistas que han criticado tanto la censura, ahora van a estar de acuerdo con aplicar la censura a Valcárcel, así que falla. ¿Ah? Porque va a ser mucho más fácil sacarlo. ¿Podemos ver eso? ¿Ustedes creen que podamos ver eso? ¿Podemos ver una censura, una siguiente censura? Yo espero que no, porque más estabilidad es imposible, pero hay ese riesgo. No, pero hay que ver qué pasa también, hay que ver qué pasa, ¿no? Si comete errores graves, hasta dónde puede llegar, si de repente... Hasta ahora, bueno, la figura que conocemos hasta ahora, él ha dicho que va a evaluar la ratificación de los ministros, eso es algo positivo, y que el indulto por ahora no es posible. Me parece que legalmente el indulto no se puede dar si es que no hay una segunda instancia o una sentencia firme, y todos los presidentes están en primera instancia. No hay sentencia, claro, la cola para el indulto además es demasiado larga, no termina en la esquina, creo, pero no hay sentencia, entonces ¿qué vas a indultar? Creo que según la Constitución no se podría. Ahora hay otra cosa que es importante, el indulto hizo caer a PPK, ¿eh? Cuidado, entonces hacer un indulto contra corriente no es claro, lo que pasa es que ahí activó el antifujimorismo, ¿no? Y PPK pensaba que en esa noche de Navidad la gente iba a estar más entretenida con su pavo, pollo a la brasa o panetón, pero todo el país se movilizó esa misma noche. Ahora, la elección es lo importante, ¿no? Y perdió PPK a gente que lo apoyaba en el Congreso. Claro, el tema de los Avengers, fue una crisis muy fuerte. Los Avengers y a la izquierda que lo apoyaba dejó de apoyarlo. Sí, mal negocio. Pero porque Fujimori quizá era una figura más polémica, ¿no? Pedro Castillo de repente con las bancadas de izquierda tiene más aceptación, pero bueno, no se puede legalmente y él mismo lo ha dicho, ¿no? Entonces creo que ese fantasma queda descartado. Sí, hay que ver también qué gabinete pone, ¿no? A quiénes pone. Ese es el tema principal, ¿no? Sí, el gabinete. Eso nos va a decir mucho de él. Que precisamente porque los dos tienen experiencia, quiero preguntarles, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es esto? Son 9, casi 10 presidentes en 10 años. ¿Cómo se interpreta este periodo? O sea, esto es una inestabilidad. No se ha visto esto nunca, Vitocho. Nunca. No, sí se ha visto. Pero ¿cuándo se ha visto? Lo que pasa es que nos hemos olvidado ya. Pero así, esta irrelevancia de la figura presidencial. Por ejemplo, en el siglo XIX, en 1930, a la caída de Leguía, hasta el año 33, que murió Sánchez Cerro, en esos 3 años hubo 9 presidentes. 9 presidentes, inclusive el obispo de Lima, Monseñor Manuel Holguín, fue presidente de la República por horas. Entonces, la diferencia, bueno, ahora la cantidad es 9 en 10 años, antes era 9 en 3, o sea, hoy día es más tranquilo la cosa, pero lo cierto es, a ver, yo quiero hablar algo positivo dentro de la crisis del caos, porque ahorita la gente está desconcertada y dice, o sea, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Así es, pero acá hay algo que hay que rescatar para bien del Perú dentro de esta crisis inmensamente que nos afecta a todos, ¿no? En esa época, en los años 30, los 9 presidentes entraron por la ventana prácticamente. No hubo sucesión constitucional de transición. Acá sí la hay. Hoy día sí la hay. O sea, mal o bien, estamos respetando las normas que existen. Y eso yo creo que hay que rescatarlo también, ¿no? Existe una carta, existe una guía. Exactamente. Sabe pues que el que está ahí es elegido por el Congreso porque es congresista. Sí, y yo creo que no hay que anticiparse mucho ni ser negativos, de acuerdo contigo, ¿no? Por ejemplo, hay que ver qué gabinete pone. Una vez más, ¿no? Hay ahorita un temor gigantesco y unas alarmas, y eso precisamente es lo que genera la fuga de capitales y la fluctuación del dólar. Hay que ver hoy qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con la bolsa de valores, y hay que ver si la gente comienza a llenar los grifos para el tanque de gasolina o si comienzan a comprar bolsas gigantes de papel higiénico. Ahí vamos a tener los indicadores. Hay que tener bastante me ocurre que no va a ocurrir mesura eso. Y cautela. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros
esta mañana. Aunque tenemos información de último minuto, me están informando. César Acuña, podemos ponerlo a toda pantalla, por favor. César Acuña ha tuiteado precisamente sobre el indulto de Pedro Castillo. Él asegura que va a estar en contra de todo tipo de indulto contra el expresidente perú-librista y que Alianza para el Progreso, bueno, seguirán trabajando por la estabilidad. No sé si es que hasta ahorita nos han demostrado mucho de estabilidad, pero es el pronunciamiento del presidente del partido y candidato presidencial en estas elecciones generales de 2026. Realmente impresionante. Hay un comunicado oficial también de la bancada y del partido diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Hablando sobre el indulto y la estabilidad con el nuevo presidente José María Balcázar. Quizás ese es el mensaje que vamos a dar como cierre, ¿no? Estabilidad y, dentro de todo, calma. Yo creo que son figuras desconocidas que definitivamente causan temor. Lo importante acá es que el señor Balcázar no haga nada. Si no hace nada... Eso creo que es lo que pide todo el mundo, ¿no? Que se quede en Palacio y que no haga nada. Que no haga ningún tipo de reformas y que se mantenga neutro en el proceso electoral donde van a competir muchos de sus compañeros. Porque ya hemos visto presidentes que meten la mano en el proceso electoral y eso es lo que genera preocupación. Al margen de... Porque pueden hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Como lo hizo Ollanta Humala con los militares, como claro, lo hizo Sagasti. el Estado tiene muchos... El gobierno da el apoyo logístico a las elecciones. Por tanto, a través del apoyo logístico puede hacer muchas cosas. Pero es una falsedad creer que el proceso queda solamente en la OMP y en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, claro. Puede haber una intromisión. No, de hecho va a haber un impacto. Claro. De hecho. Muy bien, muy bien. Ok, entonces es importante mantener la calma y mantener sobre todo la cautela y tener mucho ojo con las investigaciones que se abren y sobre todo con el pasado de José María Balcázar. Creo que es fundamental reconocer bien la figura y sobre todo tener en cuenta la historia, como decías, Vitocho, y que en estos momentos estamos siguiendo el proceso debido, ¿no es cierto? Siguiendo la Carta Magna, que es lo que nos da la mayor estabilidad y permite que el país dentro de todo se conduzca quizá en automático, ¿no? Es lo que hemos visto. Muy bien, vamos a recordar precisamente a raíz de esto. Les agradezco a los dos por su participación esta mañana.